Bienvenidos a una vida más fresca. IBES. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el espacio multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Tobin, que es especialista en endocrinología, diabetes y osteología. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo andás, Carola? Muy bien. ¿Osteología referido a qué? La osteología es una subespecialidad de la endocrinología que se dedica al estudio y al tratamiento de las enfermedades del esqueleto. La más conocida es la osteoporosis. Que será uno de los temas que abordaremos después. Obviamente será un tema, pero hoy te queríamos convocar para hablar de diabetes, que es una de las, por ahí, de las enfermedades más conocidas, pero para muchas personas no diagnosticadas. Claro, un poco lo que hablábamos antes, la diabetes es una enfermedad silenciosa y hoy constituye una verdadera epidemia. Pensemos que en todo el mundo, en los últimos 30, 40 años, la cantidad de gente que se diagnostica diabetes va en aumento. O sea, en los últimos 30 años nunca dejó de aumentar el incremento de diabetes en la población mundial. Y eso habla de varias cosas. Habla de, por un lado, de un envejecimiento de la población, una población cada vez más añosa, que vive más años, más sedentaria, con más aumento de peso. Por ejemplo, en Argentina, en la última encuesta Factores de Riesgo, la cantidad de personas adultas con obesidad y sobrepeso es cerca del 62%. Y hace no mucho tiempo, en el 2005, era cerca del 45%. Aumentó casi 20%. Exacto. Y a la par del aumento de la obesidad y el envejecimiento de la población y mayor sedentarismo, aumenta la diabetes. Por eso es que es de esperar que si no hay un cambio radical en cómo vivimos, cómo nos alimentamos, el estilo de vida que tenemos, estos números no bajen. No van a revertirse. Por eso la idea era hablar, ¿no?, desde la prevención. En principio, definir qué es la diabetes. Bien, la diabetes es una enfermedad que se conoce hace miles de años. Hay algunos reportes de los egipcios, cerca de 1500 años antes de Cristo, donde ya habían registros de lo que hoy conocemos como diabetes. El significado de diabetes quiere decir a través de, o lo que pasa a través de. En realidad el diagnóstico de diabetes en ese entonces era por la poliuria, que es por el exceso de orinar, el aumento de la orina, de la frecuencia de la micción urinaria. Luego a la diabetes se le otorgó el otro nombre, que es la diabetes mellitus, que eso estamos hablando cerca de fines del 1700, y el nombre de mellitus viene por el sabor dulce que tiene característico de la orina del diabético, que es la diferencia de otra diabetes, que es la diabetes insípida, justamente que no tiene esa característica. Entonces ahí viene el nombre de diabetes mellitus, que es lo que conocemos hoy en día, que es una enfermedad, como te decía antes, silenciosa, que constituye una epidemia global en todo el mundo, donde lamentablemente cada vez hay más personas con diabetes, que viven con diabetes, y el aumento más importante es en los países más empobrecidos. Por ejemplo, en la región que nosotros vivimos, Latinoamérica, es de las regiones del mundo donde la cantidad de personas que viven con diabetes va en aumento. Claro. Hay diferentes tipos de diabetes. Por eso, Sí. te iba a preguntar qué los tipos de diabetes y por qué es silenciosa. Bien. Bueno, un poco lo que hablábamos antes. Por cada una persona que tiene diabetes se dice que hay otra persona que tiene diabetes y que no lo sabe. Y por lo general, cuando se diagnostica una persona con diabetes tipo 2, que es la diabetes más conocida, que es el 90% total de las diabetes, se dice que en promedio hay unos 10 a 15 años previos que esa persona tenía una hiperglucemia, un aumento del azúcar en sangre, y no lo conocía, no lo sabía. No lo conocía. Es el aumento de azúcar en sangre. Parte. Claro, exacto. La hiperglucemia, el aumento del azúcar en sangre sostenida en el tiempo, se considera diabetes. Hay otras características que tiene la persona, ¿no? O sea, hallazgos de laboratorios puntuales. Pero por lo que te decía antes, cuando una persona se diagnostica con diabetes, en promedio se dice que 10 años previos ya venía con una hiperglucemia por ahí aislada y posteriormente fue incrementando la mayor parte del tiempo del día hacia una hiperglucemia sostenida. Esa hiperglucemia previa a la diabetes se llama prediabetes, que son personas que muchas veces no consultan al médico
que por ahí son amigos nuestros, que tienen obesidad, que son personas de cerca de los 40 años o más, que son obesos, que son sedentarios, que son hipertensos o que toman medicación para el colesterol y que tienen a un familiar con diabetes, pero que la tuvo de grande y no asocian que tiene un riesgo alto de tener diabetes. Y esas personas, que por ahí no se controlan, son los que más riesgo tienen de tener diabetes. Entonces, cuando uno diagnostica la diabetes, estamos llegando tarde. Claro. Porque se pasaron controles previos, hubo un tiempo, una brecha de tiempo, que a ese paciente se le podía haber tratado, haber corregido lo que estaba haciendo en ese momento para evitar la diabetes. Santiago, y esto de los controles clínicos anuales que tanto se hace hincapié, ¿esto detecta? ¿Es preventivo también? ¿Se puede detectar? Yo diría que el control más importante en la prevención es el médico clínico, el médico generalista. No es un estudio. Es el médico clínico o el médico por ahí que asiste a la mujer, el médico ginecólogo, a ese médico que tenemos como el primer acceso al sistema de salud. Ese médico es el que tiene que hacer la detección. En el sentido de que si uno tiene enfrente a un paciente con obesidad, que tiene antecedentes de la madre con diabetes, o si es una mujer y que tuvo diabetes gestacional, por ejemplo, o es un paciente hipertenso, un paciente con enfermedad coronaria, a ese paciente hay que buscar en un laboratorio lo que estamos hablando que es diabetes. Entonces, la primera forma para hacer el screening, que es la detección, es una consulta médico clínico, médico generalista. Ese es por donde empieza todo. Claro. Después, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Es por un laboratorio. ¿Sí? Como te decía antes, por lo general las personas no tienen síntomas. Y los que tienen síntomas son personas que ya tienen muy bajos niveles de insulina, están insulinopénicos, donde el páncreas, que es una fábrica que produce insulina, como produce menos insulina, ante la falta de la insulina hay síntomas que son muy característicos. ¿Cómo cuáles? Los síntomas cardinales típicos son la triple P, que es poliuria, polidipsia, polifagia. El paciente tiene la característica que toma más líquido de lo habitual, está con sed, hace más pis, tiene más apetito y pierde peso. Ajá. ¿Sí? Bien. Esa es una etapa más tardía a través de la diabetes, que son pacientes que ya están con niveles más altos de glucemia porque tienen menos insulina, ¿sí? Que puede ser transitoria o puede ser ya más bien definitiva, sin entrar en tanto detalle si es tipo 1 o tipo 2. Y hay otros pacientes que no tienen niveles tan altos de glucemia, que tienen niveles entre 150 y 200, 220, que pueden tener como síntomas cansancio, decaimiento, fatiga, desgano, pueden tener en el caso de las mujeres infecciones urinarias, pueden tener forúnculos, que son lesiones en la piel, los varones pueden tener infecciones en el pene, que es una balanitis, melanopostitis, y muchas veces por ahí a veces el urólogo, como en criterio, dice vamos a estudiar acá por una diabetes, y por ahí es un varón de más de 65 años, fue el control de próstata, y lo que tenía esa picazón en el pene, luego terminó siendo una diabetes. Mirá. Por eso es muy importante que el sistema esté al tanto. Claro. Pero por sobre todo, la primera puerta de atención, el médico clínico, el ginecólogo, el urólogo, el generalista. En cuanto a edades, ¿también se detectan en chicos o ya es más de adultos? Y tradicionalmente nosotros decíamos que la diabetes tipo 2 era la diabetes del adulto, la diabetes tipo 1 era la diabetes infanto-juvenil. Hoy lamentablemente en la población pediátrica cada vez más hay diabetes tipo 2. Hoy la principal causa de diabetes en la infancia es la obesidad con la diabetes tipo 2. Y en los adultos, por lejos, el 90-95% es la diabetes tipo 2. O sea, tenemos diabetes en ambos extremos. Sí. Antes en los chicos era por un debut brusco, con una falta brusca de insulina, que genera diabetes tipo 1. Y hoy, por la gran cantidad de obesidad en los niños, de edades muy tempranas, y hijos de madres diabéticas o de embarazo con diabetes gestacional, que la frecuencia también va en aumento, estamos viendo cada vez más chicos con diabetes, con más obesidad en ese contexto. ¿La diabetes es una enfermedad crónica, o sea, para toda la vida? Es una excelente pregunta. Yo creo que la importancia cuando uno habla de prevención de diabetes es detectar a aquellos pacientes que tienen riesgo de tener la enfermedad, donde uno puede corregir lo que presenta ese paciente en ese momento para evitar posteriormente que es la enfermedad. En esta etapa previa a la enfermedad, identificamos el riesgo de la diabetes,
nosotros podemos sí modificar el estilo de vida, la alimentación, si es sedentario, que haga actividad física, que deje fumar, etc. A veces agregamos medicamentos y en esta etapa, previa a la enfermedad, nosotros podemos evitar o retrasar la aparición de la diabetes. Sí. ¿Sí? Eso hay muchos estudios. Por ejemplo, hay un estudio hecho en Finlandia donde se vio que con la actividad física y bajando un 7% de peso, del peso que tiene el paciente al momento de la primera consulta. Un ejemplo, si pesara 100 kilos, Sí. que pierda ese paciente 7 kilos, ya con esa pérdida de esos 7 kilos y sostenida en el tiempo, luego de 3 meses de tratamiento, esa persona baja el riesgo de diabetes casi un 30 o un 40%. Es mucho. Y si le agregas al descenso de peso, actividad física, que es lo que yo digo, caminar, que es gratis, y si le agregas a la caminata, si uno puede acceder a un gimnasio, entre la caminata más el gimnasio, más los cambios en la alimentación con el descenso de peso, uno puede prevenir, evitar, retrasar la diabetes tipo 2 en un 55-60%. Mira, Es mucho. es mucho. Hablando de alimentación, ¿cuál es la alimentación para una persona ya con diabetes o para prevenir? Cuando dice no puede comer azúcar, es lo primero que uno piensa, ¿no? Sí, no hay una dieta mágica. Digamos, hay varias dietas, cetogénica, la dieta paleo, la dieta DASH, la dieta mediterránea. Hay varias dietas que toda la gente ya viene con la consulta habiendo leído sobre diferentes dietas. En lo que sí hay un sustento científico atrás, que nosotros decimos evidencia, que es lo que nos da la capacidad de poder recomendar algo que se llama evidencia científica, ¿sí? De las dietas para prevenir o mejorar el control de la glucemia de la diabetes, hay dos dietas, la dieta DASH y la dieta mediterránea. La que tiene más evidencia por lejos es la dieta mediterránea. ¿Qué consiste? La dieta mediterránea es, damos cuenta que viajamos a Grecia, Italia, Sí. que nos encantaría, y bueno, y ahí vamos a poder acceder a comer carnes blancas, pescado preferentemente, cortes de cerdos, cortes magros, aceite de oliva, frutos secos, legumbres, frutas, verduras, ¿sí? Eso es principalmente la dieta mediterránea, es eso, una dieta rica en pescado, aceite de oliva, frutos secos, verduras y frutas. Y baja en las grasas poco saludables. Claro. ¿Sí? Sí. Hablabas también del estilo de vida. ¿El estrés es un desencadenante también? Sí. El estrés es el estrés es una respuesta adaptativa que tiene el individuo a algo que nos rodea. Que puede ser algo agudo, un accidente o algo crónico. Por ejemplo, una mala adaptación a las condiciones laborales. Sí. Dormir poco, saltearse comidas, un estrés crónico. ¿Sí? Ese estrés, como nosotros decimos el estrés, aumenta el riesgo no solo de diabetes, sino global de enfermedad cardiovascular, porque genera inflamación. Una persona estresada es una persona inflamada. Una persona inflamada tiene más riesgo cardiovascular. Sí. Por una acción directa a nivel cardíaca o una acción indirecta por incremento de la glucemia, que puede ser por una resistencia a la insulina. Por eso es que, mira, en el último consenso de diabetes el año pasado, tuve la posibilidad de estar en el Congreso Europeo de Diabetes, que se hizo en septiembre en Estocolmo, en Suecia. Se habló por primera vez de un manejo holístico de las personas con diabetes. Es decir, que cada vez vamos a hablar más, y esto para que los pacientes sepan, cada vez vamos a hablar más nosotros, los médicos diabetólogos, los endocrinólogos, sobre cuántas horas duerme un paciente. Por ejemplo, yo cuando estoy frente a un paciente, lo primero que hago es sacar una foto del paciente. Lo primero que le pregunto es a qué se dedica, cuántas horas trabaja, si tiene siempre la misma jornada laboral, o por ejemplo si tiene ritmos laborales que van cambiando, si es enfermero, si es policía, si trabaja en el casino, que por ahí un día trabaja de 3 de la tarde a 9 de la noche, Claro, y otro tiene día horarios que cambian y van no- cambiando. Esa persona lamentablemente no puede tener un buen estilo de vida. ¿Por qué? Porque no puede comer cuando quiere comer, no puede hacer actividad física, no puede descansar cuando tiene que descansar. Entonces, a lo que iba es que en la mirada holística es justamente todo, desde las horas de sueño, cómo es la calidad del sueño, si tienen alteraciones, como te contaba recién, si duermen de noche o si duermen de día, ¿sí? Si se alteran las comidas, las emociones, la vida social, si tienen redes de sostén. Una misma persona que esté sola, que esté acompañada de amigos, que tenga vida social. Claro.
La misma persona que duerma poco a la que duerma 7 o 8 horas que lo he recomendado. Por ejemplo, esto es muy interesante, dormir menos de 6 horas, ¿sí? Y ni hablar si el sueño es un sueño interrumpido, de mala calidad, aumenta el riesgo de diabetes. Mientras que un sueño profundo, continuo, de hasta 8 horas por día, baja el riesgo de diabetes. Entonces, imaginémonos, como le dije hoy a un paciente, sus últimas 24 horas. Y la persona me miraba y le digo, ¿cuántas horas durmió? ¿Cómo descansó? ¿Desayunó? ¿Se salió de las comidas? ¿Cuántas horas trabajó? ¿Qué tiempo le asignó al descanso? ¿Si durmió siesta? ¿La actividad física? Y en base a todo eso vamos viendo las prioridades que hay que trabajar. Y en esa mirada holística de este último consenso, justamente nos hace mucho hincapié en esto, de mirar en una persona que tiene diabetes, todas estas cosas. ¿Cuántas horas descansa? ¿Cómo se alimenta? Las posibilidades de acceder a otro tipo de alimentación, económicas también, ¿no? Exacto. Las emociones, cómo maneja las emociones, si hace terapia, no hace terapia, cómo se percibe con respecto a las emociones esa persona, de qué trabaja, cuántas horas, como te decía antes, las horas de descanso en el día, y la actividad física que hace. Entonces, todo eso hace una foto que sacamos de una consulta de una persona con diabetes, a lo cual después hay que sumarle lo otro, ¿no? Que es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Claro, sí. Pero eso parece menor, ya está hoy en las guías de manejo de un paciente con diabetes. O sea, nosotros ya estamos recibiendo la información, y si recibimos la información es porque hay mucha evidencia atrás que nos dice que hay que cambiar la alimentación, hay que ir a hacer actividad física, horas de descanso. Por lo que decís, también hay un trabajo interdisciplinario. Exacto. Yo trabajo con nutricionistas, con psicólogo, con psiquiatra, con profe de educación física. A veces deriva un neurólogo o un mismo psiquiatra en pacientes que tienen insomnio. Bueno, ¿Sí? Las alteraciones del sueño es, creo que una de las dificultades de los últimos años, ¿no? Claro, Que por se nota ejemplo, cada vez más. un paciente habitual de consultorio es un paciente adulto, obeso, diabético, a veces con obesidad severa y que tienen alteraciones del sueño por la obesidad, ¿sí? Apneas del sueño. Las personas que tienen apneas del sueño severa tienen un riesgo de un 50% de tener diabetes. O sea, una persona que usa un CPAP a la noche, por ejemplo, Sí. porque tiene apnea del sueño severa, porque es obeso, tiene un riesgo de tener diabetes de un 50%. ¿Qué riesgo tiene la población en general? Un 10 o un 12%. Es muy alto. ¿Sí? Claro, es muy alto. Entonces, por eso en la foto que uno saca a un paciente y a los que nosotros vamos hoy en el manejo de una persona con diabetes es interrogar todo. Cómo descansa, cómo es ese sueño, si tiene apneas, si no tiene apneas. En los hombres preguntamos también si tienen disminución eréctil. Claro. ¿Sí? En las mujeres también preguntamos si tienen disminución de la libido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, hay otros alcances de la diabetes que a veces pasan desapercibidos, pero pueden ser una consecuencia directa de la enfermedad o puede ser una causa de la enfermedad. Por ejemplo, una persona obesa que usa un CPAP a la noche, así como tiene un riesgo de un 50% de tener diabetes, tiene un riesgo muy alto de que tenga falta de testosterona. Claro. ¿Sí? Por eso, con la misma historia clínica, con el mismo enfoque, uno puede trabajar básicamente toda la endocrinología. Y pensaba también en esto, ¿no? En la individualidad. Cada paciente es el paciente, sus circunstancias, y por ahí tiene lo mismo, pero el tratamiento es diferente en cada uno también, ¿no? Claro, antes la mirada de la diabetes era glucocéntrica, ¿no? Bajarla, cuanto más baja el azúcar, mejor. Claro. Para decirlo así, para que entienda la gente. Sí. Eso ya no va más. Hoy, no solo en diabetes, sino yo todas, diría sí. en todas las enfermedades. Sí, en lo que estamos hablando, todos plantean lo mismo, El ¿no? tratamiento hacia donde va la medicina es un tratamiento personalizado. Y cada vez más. Y cada vez se nos va a exigir ser más precisos, más individualizados y más precisos. El enfoque hacia donde yo creo que va, en el caso de mi especialidad, es donde haya un complemento cada vez más importante de la tecnología para hacer cada vez más preciso el diagnóstico, el tratamiento y mejorar la calidad de vida de esas personas que tienen con diabetes. Santiago, te agradecemos mucho esto de momento y nos queda pendiente hablar de osteoporosis, básicamente, y diabetes en esto que es la tipo 2, que es la más común, ¿no? Como para también hacer prevención y los controles que son básicos. Exacto.
Gracias. Muchas gracias. El doctor Santiago Tobin, que es especialista en endocrinología, diabetes y osteología. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud. Bienvenidos a una vida más fresca. IBES.